Hola compañeros, en el día de hoy les estaremos hablando sobre lo que son las reformas liberales del siglo XX, entendiendo por reforma aquella modificación o cambio que se le hace a una cosa con el fin de mejorarla. Y cuando hablamos de reformas liberales son aquellos cambios que hizo el partido político liberal. Bien, bueno, estas reformas liberales empezaron en el año 1930 hasta 1946. Durante la República Liberal, la sociedad colombiana vivió una apertura a distintas formas de expresión política, cultural y social. Bajo los gobiernos liberales, iniciados en 1930, como antes lo mencionaba, comienzan a establecer elementos de modernización en la vida social, política y económica del país. La República Liberal, con tendencia a la realización de grandes reformas sociales, introducen cambios que buscan convertir a Colombia en una nación moderna. En este gobierno se promueve una legislación social de protección y ampliación de libertades para los obreros, la infancia y la mujer, a quienes se les abre la posibilidad para cursar estudios de secundaria en igual de condiciones, tanto a los hombres como a las mujeres, y para acceder a la universidad. Lo mencionado anteriormente fue un breve resumen de lo que fueron las reformas liberales del siglo XX. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en el tema. En 1929 se dio una crisis en la caída de la Bolsa de Nueva York que dio comienzo a una gran depresión económica en el mundo entero, la cual puso fin en 1930 a gobiernos conservadores, que se iniciaron en 1884 con el segundo mandato de Rafael Núñez y dio comienzo a gobiernos liberales que abarcaron de 1930 a 1946. Caracterizándose por su impulso reformista. El ascenso del liberalismo al poder en 1930 corresponde a una serie de cambios en el ámbito nacional e internacional. Cuando empezó el gobierno liberal, la nación había iniciado un proceso de industrialización de manera tímida desde los primeros años del siglo y había aprovechado la indemnización de Panamá y los préstamos extranjeros para ampliar la infraestructura existente. Para contrarrestar la depresión que se dio en 1929 e impedir el desplome de la producción y la industria nacional, el gobierno de Enrique Olaya Herrera, que se dio en 1930 hasta 1934, implantó el proteccionismo a las importantes y estableció una legislación protectora del trabajo, de la infancia, del urbanismo. Los primeros años del siglo XX fueron una lenta expansión ferrocarrilera, más en la segunda mitad de esta década, el gobierno comenzó un vasto plan de obras públicas que impulsó al país. La Ley 88 de 1931 fue la prelación para lograr la mayor comunicación del país. Se le da la construcción de carreteras sobre los ferrocarriles y el transporte fluvial, asumiendo el sector público una mayor participación en la implementación de dicha infraestructura. La acción en el campo de los ferrocarriles se encamina hacia la conservación de las vías existentes. Ahora bien, los primeros 50 años del siglo XX fueron un largo proceso en donde la economía fue buscando poco a poco su unidad. Casi que en el siglo XIX, en lo económico tardó 30 años en terminar, pues solo a partir de 1930 la economía colombiana abandonó su carácter fundamental agrario para comenzar el camino de industria moderna. Pero estos 30 años, a su vez, fue el proceso de preparación de condiciones para el despegue capitalista. En estos 30 años y gracias al desarrollo de la economía cafetera, las condiciones previas necesarias para el desarrollo industrial lograron consolidarse hasta precipitar un proceso que se anuncia desde los años 20, pero que adquiere intensidad a partir de los años de la gran crisis. En el gobierno de Olaya Herrera, presenta un proyecto de ley para crear un Fondo Nacional de Educación al que contribuirían la nación, los departamentos y los municipios, con el fin de acabar con la limitación de recursos.
El decreto 1487 del año 1932 solo podían conceder el grado de bachiller los colegios oficiales de enseñanza y los colegios privados que estuvieran esta facultad del Ministerio de Educación con tal de sujetarse a las disposiciones del mismo. Los maestros debían cursar estudios en una facultad de educación. Este decreto encontró la oposición bajo la bandera de la libertad de enseñanza. En 1933, Germán Arciniegas presenta al Congreso un proyecto de ley orgánica de la universidad en el que proponía que ésta se gobernara de forma omnímoda, a través de los estamentos de profesores, estudiantes y egresados, y que la autonomía cobijara en los aspectos académicos, administrativos y financieros. La reforma educativa se centró en el fortalecimiento de la educación pública para impulsar educación popular y en el predominio del Estado sobre la injerencia eclesiástica que renuncia al sistema educativo confesional y discriminatorio, lo que desde luego contó con una fuerte oposición religiosa conservadora y no fue aprobado. Al concluir la crisis económica en 1933 se inicia un fuerte crecimiento industrial, especialmente en Medellín y Bogotá, que deja como innovaciones tecnológicas el uso del motor eléctrico, la refrigeración industrial y la producción de acero. Entre 1930 y 1940 los ingenieros aprendieron al manejo de múltiples técnicas operativas de procesos industriales. Bueno, y aquí pudimos ver los cambios que se realizaron a principios del año 1930. Ahora los dejaré con mi compañero Luis Daniel.